Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a estar ustedes viendo este video. Este video corresponde al módulo 3. Vamos a estar dividiendo este módulo en dos clases. Una primera clase dedicada a una especie de glosario en el campo de las ciencias de la educación, donde estemos trabajando aspectos como definiciones claras en cuanto a paradigmas, modelos didácticos, dentro de la programación de la enseñanza, y también vamos a hablar un poco sobre el currículum. Y en una segunda instancia, en un segundo momento, vamos a estar hablando de cómo programar la enseñanza a partir de un plan de clase. Vamos a introducirnos un poco en lo que es la secuencia didáctica. Bueno, para comenzar a hablar un poco sobre la programación de la enseñanza, venimos trabajando desde la clase número 1 la importancia de sostener algún paradigma, algún modelo y a partir de ahí alguna estrategia en esos tres niveles. Cuando pensamos en un paradigma, independientemente de profundizar en esta idea desde el punto de vista del método científico, tenemos que también pensar en que el paradigma finalmente es una idea fuerza que se instala independientemente de incluso nuestra propia convicción o deseo, y nos va atravesando en todas las actividades cotidianas que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Nadie puede eludir, por ejemplo, la existencia de un paradigma ecológico en la actualidad, en donde cuando nosotros vamos al supermercado nos dan una instrucción respecto de no poder vendernos bolsas de plástico, por ejemplo, bueno, o utilizar bolsas de plástico recicladas, ¿no? O si vamos a cargar nafta a la estación de servicio, nos indican, bueno, que tiene que estar libre de plomo, etcétera, etcétera. Es decir, el paradigma ecológico también entró en la escuela, o sea, donde hay cestos para colocar elementos de desecho electrónico o pilas, y en todos los estamentos de nuestra vida, digamos, en todos los hábitos de nuestra vida, se va introduciendo el paradigma en particular. Desde el punto de vista de la didáctica, aspecto en el que nosotros nos vamos a centrar, vamos a poder reconocer la existencia de paradigmas tales como el paradigma de la interculturalidad, es decir, esta idea, digamos, de permitir desde una postura de Betancourt o de Dussel, ¿no es cierto?, un planteo de un socialismo exclusivamente latinoamericano enfocado en atender las diversidades con un valor, digamos, por el análisis de las diferencias y el esfuerzo de la convergencia entre lo global y lo local, como una condición auténticamente humana, ¿no? Esta idea de colaboración para crear una interculturalidad, que se puede ver reflejada incluso dentro de los ámbitos de la universidad, en algunas universidades, como por ejemplo la utilización de baños mixtos, ¿no? De compartidos, digamos, tanto para el género femenino como masculino. Esta opción cultural transformadora, por supuesto que reinterpreta, digamos, algunas cuestiones de un viejo mundo, intentando ir hacia otro posible en el futuro. Independientemente, insisto, que uno pudiera estar o no de acuerdo, se instala esta idea de atención a la diversidad y desliza hacia otros lugares, digamos, que impactan dentro de lo formativo. Y entonces, cuando estamos dentro de esta situación, estamos dentro de un paradigma de la interculturalidad. Recordemos que ya Charles Peirce hablaba sobre estas cuestiones de fijar creencias, digamos, y no siempre, y él lo planteaba claramente, no siempre son por método científico, que es lo que nosotros, tal vez por nuestro acervo y el lugar donde estamos trabajando, participamos, ¿no? Recuerden que existía el método de la tenacidad, ¿no? Es decir, la verdad se reduce a una cuestión de preferencia, gusto simplemente, digamos, o sea, yo creo que las cosas son de una determinada manera, aunque esto no tenga ningún tipo de certeza, aplica lo metafísico y es indiscutible, tiene tanto volumen digamos, de interpretación de la realidad como el método científico. Por supuesto, hay otros como el método de la autoridad, ¿no? Generalmente relegada al Estado, pero también puede estar relegada a una persona que tiene subordinados, digamos. Entonces, cada cosa que esa persona dice también puede haber una autoridad por el respeto, por el reconocimiento. La cuestión es que lo que esta persona establece, digamos, se convierte automáticamente en una verdad. En ese sentido también aparece para Peirce la idea de cierta duda agradable a la razón, él le llama a priorismo, ¿no? La idea de, bueno,
evidentemente, digamos, hay algo heredado en un grupo social que permite que haya una creencia que vaya heredándose entre familias y familias. Y finalmente, por supuesto, el método científico. Pero lo más importante es que Charles Peirce lo que va a plantear es que las cuatro formas de fijación de creencias son válidas, insiste, cohabitan, incluso en una misma persona, que puede tranquilamente, digamos, llevar adelante una tarea puramente técnico-científica y agradecerle a Dios por la creación de ese método, ¿no es cierto? Así que eso es importante. Bueno, continuando con el tema de los paradigmas, hablábamos de paradigma sociocultural, por eso un poco surgió esta idea de la fijación de creencias, y ahora pensamos en otro paradigma también vigente, que es el paradigma que vamos a denominarlo presagio-producto, proceso-producto. Si como su palabra lo dice, digamos, aparece siempre el concepto de poder medir los resultados a partir de una expectativa que tuvimos cuando se generó una estrategia. Es decir, si le asigna valor a la propiedad de una variable, se instrumentan los medios para que se cumpla determinada cuestión y luego se mide a ver si fue o no fue realmente alcanzado. En este sentido, estamos permanentemente midiendo causas-consecuencias, digamos, y midiendo por supuesto, digamos que si no fue exitosa habrá que cambiar la estrategia. Es la tipicidad de un modelo dentro del ámbito educativo donde se establece, por ejemplo, la existencia o la necesidad la existencia de una necesidad, como por ejemplo crear puentes, y entonces, bueno, los ámbitos educativos forman ingenieros civiles, ¿no? Es decir, se intenta, digamos, a partir de determinada demanda, esto es lo que aporta el paradigma, encontrar soluciones concretas a esos problemas, aportando lo que tienen. De ese punto de vista, digamos, los intereses que pueden aparecer pueden ser intereses prácticos, pueden ser intereses técnicos, pueden ser intereses emancipatorios. Entonces, bueno, puede haber un desarrollo específico de una vacuna, en tanto aparece un agente, digamos, causal de enfermedades, y entonces poder tomar una emancipación respecto de lo global, digamos, como país, como nación, puede llegar a estar introducida esta idea de paradigma, ¿no es cierto? Puede ser algo basado en cómo vamos a adoptar cierto lenguaje a partir de lo emoticón, en términos de redes sociales, y bueno, en ese sentido pararse desde un punto de vista interpretativo o hermenéutico, o sea, de la pregunta realmente colabora, contribuye al desarrollo de un lenguaje más eficiente, bueno, y así podríamos pensar en ese paradigma. Otro paradigma es el paradigma sociopolítico crítico. Aquí lo que hay son opciones didácticas y curriculares en las que se construyen saberes educativos pensando en diferentes contextos sociales, digamos, ¿no? Estamos pensando en que hay una metáfora muy interesante donde hay distintos animalitos y se les da la orden ya para poder subirse a una planta a buscar un elemento y bajar, ¿no? Dentro de esos animales hay un mono y hay un elefante, por ejemplo. Está claro que no partimos del mismo lugar, físicamente, intelectualmente y voluntariamente, ¿no es cierto? Volitivamente. Por lo tanto, digamos, esas diferencias cohabitan, coexisten incluso en el proceso de desarrollo. Esta instancia sociopolítico-crítica plantea que, bueno, justamente lo social es problematizador del desarrollo de las estrategias didácticas, porque si bien se intenta equiparar y de alguna manera darle a todos la misma oportunidad, esa situación de igualdad, digamos, es una situación, por supuesto, de alguna manera utópica, ¿verdad? En términos de que no somos iguales. Esto podría también plantear la diferencia entre lo que sucede frente a las situaciones de inclusión o integración dentro de los ámbitos escolares, ¿no? Incluir, por supuesto, es importante y significa poner dentro, como si yo pusiera dentro de un bol, digamos, los elementos que configurarán la masa de una pizza, pero esto no significa que estén integrados. Para eso hace falta otro tipo de esfuerzo, digamos, ¿no? Bueno, y ahí estamos hablando entonces del paradigma intercultural. Finalmente, digamos, aparece el paradigma de la complejidad emergente, digamos, ¿no? Y ahí, por supuesto que la palabra de Edgar Morin es fundamental, ¿no? En este análisis de la complejidad, donde, por supuesto, se trabaja sobre el análisis para llegar a la síntesis, es decir, y en este sentido, darse cuenta que es multifactorial la composición de todos los elementos que hacen a una determinada producción.
En ese sentido, nada está hecho, nada es acabado, nada es absoluto, y por supuesto que tiene distintos tipos de mirada, distintas torres de observación. Pues se establece la idea de predicción, de pensamiento anticipatorio, complejo, se quita de lado un poco la idea de la causalidad y se analiza más, se establece más el tema de la causalidad en términos de, bueno, hay evidentemente un determinismo, una acción derivada de otra acción, y estas líneas de ruptura, desde el punto de vista de este paradigma, son a veces miradas desde el concepto de rizoma, es decir, de un concepto de desorden, y en ese desorden, digamos, en ese caos, evidentemente aparece el manejo de la incertidumbre y a partir de ahí un razonamiento útil, digamos, a la solución de problemas, ¿no? En determinados contextos. Este es el paradigma de la complejidad. Bueno, dicho esto, ¿y por qué lo estamos planteando? Digamos, es porque por supuesto que de los paradigmas vamos a pasar a pensar en los modelos, pero cuando nosotros pensamos en los paradigmas, yo decía, son ideas fuerzas establecidas, casi no lo damos cuenta, pero todo el tiempo están, digamos, indicándonos algún camino o algún volumen importante de actividades o de pensamientos que tenemos que tener, ¿no? Tal y cual el paradigma que estábamos hablando de lo intercultural, sociopolítico, crítico, presagio, producto, proceso o, digamos, el de la complejidad. Ahora, cuando pasamos a los modelos, pasamos como hacia una situación de medio en el cual esos paradigmas empiezan a traducirse luego hacia estrategias aplicadas directamente. Y en este sentido tenemos que pensar que dentro del ámbito educativo hay modelos tradicionales, y esto no significa que porque sean antiguos, sino porque son los primeros, pero todavía podrían tener en lugar su aplicabilidad. Ya habíamos hablado en la primera clase que este modelo tradicional podía tener como perspectiva el conductismo, digamos, ¿no? Y esto es asumir la competencia como un comportamiento clave de las personas para la competitividad de las organizaciones. Entonces se forma sobre justamente conducta, hábito, temperamento, etc. Y tiene una idea empírico, digamos, analítica o neopositivista, si se quiere. Otro modelo que también está a la mano en la actualidad es el modelo tecnocrático, digamos, de una perspectiva funcionalista. Ahí lo que vemos es que cuáles son los atributos que las personas tienen que tener para poder cumplir con determinados propósitos, y entonces laborales, sobre todo, y profesionales, enmarcado en una función que se puede definir, y entonces se forma a esa persona. Por eso el concepto de funcionalismo. También hay modelos constructivistas, de los cuales también habíamos hablado en la primera clase, un modelo espontaneísta con una perspectiva constructivista asume la competencia como una habilidad, digamos, como el desarrollo de habilidades y habilidades propias, digamos, ¿no? Metacognitivas, para poder resolver situaciones problemáticas, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí aparece el constructivismo. Y finalmente, el modelo alternativo, donde encontramos una perspectiva de la complejidad, como la que recién hablábamos a través de justamente el paradigma de la complejidad, donde se asume la competencia como un proceso complejo, en donde la persona desempeña de alguna manera actividades para resolver con idoneidad, y la idoneidad principal es la observación multifactorial, digamos, ¿no? De las causales que hacen al desarrollo de determinada situación. En este sentido, siempre con la idea de un desarrollo social y creativo, crítico, y que tal vez la persona pueda lograr el libre albedrío. Cuando pensamos en estas situaciones de modelos distintos, ¿no? Lo tradicional, lo tecnológico o lo tecnocrático, lo espontaneísta, lo alternativo, pensamos también en cuál es la posición de para qué enseñar, qué rol desempeña el docente, digamos, en esa tarea, digamos, cuáles son las ideas o los intereses que aparecen, o si se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes. Y en este sentido, bueno, en el modelo tradicional se propone, por supuesto, como es instructivista, se propone, digamos, proporcionar información, digamos, fundamental para la cultura vigente, o sea, formar ciudadanos con una obsesión por los contenidos, básicamente, ¿cierto? Para eso se enseña. Cuando pensamos en un modelo tecnocrático, es la idea de proporcionar una herramienta, un algoritmo, digamos, una obsesión por los objetivos, siguiendo ciertas categorías, ciertas jerarquizaciones, ciertas rutas, ciertos caminos que han producido éxito en algún momento. Cuando pensamos en un modelo espontaneísta, pensamos en
incluir el interés del estudiante en esto, digamos, y los factores ideológicos de cada uno imbuidos de la cultura, digamos, de un determinado lugar o de un determinado sector. Es decir, pensamos en un sujeto que se piensa a sí mismo y construye los saberes a partir de sus deseos. Y en un modelo alternativo enriquecemos progresivamente, digamos, el conocimiento mediante, digamos, el entendimiento del mundo desde los multifactores. Entonces, ahí aparece la diferencia con respecto al resto de los modelos. En este sentido, digamos, no podemos pensar que hay un modelo único que facilita absolutamente todo. Sí podemos pensar que de alguna de estas instancias, por ejemplo, lo activo situado, que ya habíamos hablado en la primera encuentro, o el aprendizaje para un dominio, o pensar en un modelo contextual, o pensar en un modelo colaborativo, que participan, por supuesto, de lo alternativo, pensar en un flipped learning, en una aula invertida. Recuerden que ahí el proceso de indagación es del estudiante hacia el docente, digamos, y no hay un proceso de señalamiento para el reconocimiento de saberes previos, porque se considera, por supuesto, que los intereses son superiores a los saberes previos, digamos, en términos de pulsión, digamos, de inicio para que el estudiante vaya a buscar información, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también pensar un poquito que los modelos didácticos pueden derivar en determinadas estrategias. Esas estrategias, digamos, van a estar centradas en los medios, en el estudiante o en los contenidos, y en todo caso van a responder adecuadamente o no, depende cómo surja, digamos, a los modelos, y los modelos a los paradigmas. En este sentido, entonces, ese es una especie de ordenamiento inicial que yo quería hacerles de alguna manera para que ustedes puedan tener acceso a la versión escrita de la clase. Bueno, una vez finalizado este primer aporte sobre los paradigmas, modelos y estrategias didácticas, me gustaría contarles un poco acerca del currículum. Independientemente de la historia que ustedes van a poder de alguna manera leer brevemente en el desarrollo de la clase escrita, lo que planteamos en general, digamos, es que en el currículum, por supuesto, pone aquello que la didáctica, que recuerden que era una perspectiva muy sencilla de la búsqueda de cómo enseñar, ¿no? Y la perspectiva de la pedagogía, que es cómo se aprende. Bueno, el currículum que hace es organizar, jerarquizar estas dos dimensiones, obteniendo, por supuesto, como productos finales un plan de clase, una programación de asignatura, digamos, un programa de una carrera, y todo aquello que involucre, digamos, la organización. Puede ser también, digamos, incluso la ideología política en la cual se está desarrollando las actuaciones de un gobierno a cargo de un Estado, ¿no es cierto? Y entonces va a ir cambiando dependiendo de estas situaciones. Lo cierto es que aparece lo instituyente y lo instituido, o sea, lo que debo hacer y lo que está instalado, aunque no esté escrito, ¿no es cierto? Esto en términos de la pasada y Loró, ¿no? En términos de justamente. Y también aparece, digamos, la idea de que es un instrumento disciplinario que ordena y de alguna manera determina un hacer dentro del hecho educativo, y esto desde la perspectiva de Foucault, ¿no es cierto? Es decir, hay evidentemente en ese instrumento llamado currícula, digamos, un tamiz de regulación que se instala dentro de la práctica didáctica y define de alguna manera lo que debemos hacer dentro del aula. Pero bueno, por supuesto que simplemente para mencionar la idea de Philip Jackson, tenemos que pensar que no siempre el currículum tiene una expresión idéntica a lo manifestado por lo escrito. Entonces vamos a tener un currículum que es prescrito, un currículum que es oculto y un currículum que es nulo, ¿no? Y pensamos en esa idea de currículum oculto como aquello que se produce dentro del aula pero no está escrito, y por el contrario, el currículum nulo es aquello que está escrito y no se produce dentro del aula, digamos, ¿no? Y para eso podríamos encontrar diversos ejemplos, ¿no?, que nosotros podríamos desarrollar. Es importante tener en cuenta que en ese sentido el currículum formal o el escrito de aquel que es real, que es lo que ocurre realmente, digamos, van de alguna manera y todo el tiempo
definiendo un perfil de egresado, que puede ser básicamente lo que los docentes identifican y los directivos de la universidad o de la facultad identifican en primer término como las aptitudes que se requieren para llevar adelante digamos, las tareas que los estudiantes van a desarrollar en el campo laboral o en el campo profesional, con el objetivo, por supuesto, de desarrollar empleabilidad en ellos, o sea, capacidad de oportunidad de poder ejercer su trabajo. Pero por supuesto que en este sentido, digamos, lo que cada país, lo que cada región plantee, digamos, puede llegar a ser incluso en algunos casos bastante atomicista, reducido a condiciones socioambientales de un estrato en particular, no ampliando el horizonte para que ese estudiante, una vez egresado, pueda ejercer su práctica incluso fuera de las dimensiones territoriales en las que está acostumbrado a estar, ¿no? Entonces, en ese sentido ya habíamos hablado de ciertas aptitudes y actitudes, por ejemplo, que serían requeridas para un agente de salud, y ponen entonces estas ideas, digamos, estar interpelando el currículum y aparecer en forma transversal en el desarrollo de las asignaturas. Bueno, nosotros vamos a estar hablando en otro momento de evaluación, en otro momento vamos a estar hablando de cómo se preparan los recursos para las formaciones. Por lo tanto, digamos, vamos a dejar este encuentro aquí y vamos a volver a encontrarnos para hablar un poco sobre plan de clase dentro de la programación de enseñanza, y vamos a ir viendo la forma en la que vayamos trabajando luego en la ejercitación o el encuentro de los encuentros sincrónicos, cuáles son las ideas o aportes que ustedes pueden hacer desde las asignaturas que consideran que están en condiciones de poder administrar, digamos, instrumentar algunas medidas didácticas a partir de lo que estamos conversando. Nos vemos prontamente. Adiós.